Bien, vamos a resolver esta situación significativa que se titula Midiendo las pulsaciones en estudiantes eh, con el GeoGebra, ¿ya? Indica las pulsaciones cardíacas por minuto de un grupo de 40 estudiantes de tercero de secundaria son las siguientes. Nos dan los datos de las pulsaciones cardíacas por minuto, ¿no? Nos piden elaborar una tabla de frecuencias agrupando los resultados de las pulsaciones en 8 intervalos, ¿ya? Ya nos dan acá el número de intervalos. Haya la media de las pulsaciones cardíacas del grupo de estudiantes, que llevamos la media, y hay que graficar el histograma de frecuencias absolutas y ubica gráficamente la moda, ¿no? Esto lo vamos a hacer en el GeoGebra, ¿ya? Entonces, nosotros hemos trabajado aquí en el Excel, hemos colocado esos datos. Estos datos vamos nosotros a copiarlo en el GeoGebra, ¿no? Entonces, aplicamos Control C, ¿listo? Vamos entonces a Internet, a ubicar acá y abrir el GeoGebra. Ya, abrimos el GeoGebra clásico. Activamos aquí en el botón menú, en este caso vamos a la vista y activamos hoja de cálculo. Clic acá, hoja de cálculo. ¿Ya? Cerramos acá. Y a partir de aquí vamos a aumentar un poquito el ancho, control V, a pegar todos los datos, ¿no? Entonces tenemos ahí los datos, en este caso que nos han mostrado, ¿no? Si no nos se muestran todo, lo que hacemos es seleccionar acá estas etiquetas de las columnas y cuando el botón del mouse cambia esas dos flechas direccionales, tanto a la derecha e izquierda, disminuimos un poquito ahí y acá también disminuimos, ¿no? Para que se muestren todos los datos en realidad. Disminuimos ahí la ventana, listo, y tenemos ahí todos los datos, ¿ya? Seleccionamos estos datos con clic derecho, vamos a crear una lista. Entonces acá en la ventana algebraica sale la lista, ¿no?, de todos estos datos que lo llama lista 1. Muy bien. Entonces aquí vamos a seleccionar acá las clases, ¿no? Escribimos acá clases y tenemos varias opciones. Clases, lista de datos, inicio, ancho de clases, ¿no es cierto? El inicio es el dato menor y el ancho de clases, en este caso, lo determinamos también a partir de los datos que hemos obtenido aplicando todas las especificaciones del problema, ¿no? Entonces, recordemos aquí en GeoGebra, miren, por ejemplo, el valor mínimo es 50, ¿no? Vamos a hacerlo en 8 intervalos, ¿no? El número de intervalos es 8. El rango es 40, ¿no? La amplitud es rango sobre el número de intervalos, 40 entre 8, 5. 5 de amplitud. Todo esto de acá son ya valores matemáticos que nosotros tenemos que saber cuando hacemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, el valor mínimo en todo este conjunto de datos es 50, ¿sí? El ancho del intervalo es 5, que esto lo hemos sacado, vuelvo a repetir, ¿no? El rango es valor máximo menos valor mínimo, que es 40. El número de intervalos nos indican en el problema que hay que tener 8 intervalos, por eso no hemos aplicado la regla de Sturges o cualquier otra ecuación para hallar ese número de intervalos, sino que nos indican que es 8 y la amplitud es rango sobre el número de intervalos, que es 40 entre 8, que es 5, ¿no es cierto? Muy bien, entonces a partir de acá el valor mínimo es 50 y la amplitud del intervalo es 5, ¿ya? Entonces vamos al GeoGebra y nos está preguntando ahí, clases, lista de datos, inicio del intervalo y ancho de clases. Seleccionamos esto. Lista de datos es L1, ¿ya? El inicio entonces es 50 y el ancho de clases es 5, ¿no? ¿No? Tendríamos enter ahí y tendríamos ya nuestras clases, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Confirmamos acá. 50 es el inicio, el ancho de clases es 5, ¿no? De 55, 55. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ubicar la frecuencia, ¿no? Frecuencia y la frecuencia, lista de límite de clases y lista de datos brutos. Lista de límite de clases L2, lista de datos brutos L1. Entonces seleccionamos la tercera opción. Clic ahí.
Lista de límite de clases L2. Después de la coma, lista de límites de datos brutos L1. Y tenemos ahí la frecuencia, ¿no? Tabla de frecuencias, vamos a ubicar tabla de frecuencias aquí, igual acá, lista de límite de clases y lista de datos brutos, ¿no? Lista de límite de clases L1 y lista de datos brutos, en este caso es L2, ¿no? No, creo que ahí nos preguntaba, a ver, nuevamente hay que hacerlo. Lista de límite de clases y lista de datos brutos era, ¿no? Lista de límite de clases y lista de límite de datos brutos, ¿ya? Entonces acá, lista de límite de clases, vamos a borrar esto mejor para hacerlo de nuevo, borrar. Listo, tabla de frecuencias está acá. Lista de límite de clases, en este caso va a ser L3, L2, ¿no? Y la lista de datos brutos, en este caso, vamos a colocarle L3, que sería, en este caso, la L1, L1, ¿no? En este caso, que es los datos brutos L1. Muy bien, Enter. Ahí tendríamos nuestra tabla de frecuencias. Confirmamos bien lo que hemos hecho en el Excel, ¿no? Ahí tenemos 8, 3, 2, 7, 7, 4, 5, 4, que es el número de datos que están pues en estos intervalos, ¿no? Semiabiertos por la derecha y el último cerrado, ¿no? 8, 3, 2, 7, 7, 4, 5, 4. Confirmamos eso. 8, 3, 2, 7, 7, 4, 5, 4. Ahí está, ¿no? El GeoGebra nos saca automáticamente esto. Muy bien. ¿Ya? Listo. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a cerrar esta ventana. Clic aquí, cierra. ¿Ya? Y vamos a utilizar nuestro histograma. Histograma. En el histograma vamos a colocar lista de límite de clases. A ver, lista de límite de clases y lista de alturas, ¿ya? Clic ahí. La lista de límite de clases en este caso es L2 y la lista de alturas es las frecuencias, que es L3. Ahí está. Enter, ¿no? El histograma, por supuesto, no sale porque se supone que el intervalo, el primero es 50. De modo que con la tecla Shift y en el clic del mouse, ahí sin soltar, disminuimos ahí, en este caso, comprimimos el eje en este caso X. Si se dan cuenta ya apareció la tabla de frecuencias. Disminuimos también con la tecla Shift y justo en el eje también la altura. Y se dan cuenta que el corte del eje Y con el eje X es 0, pero está muy lejano a la gráfica. Vamos a hacer lo que sea 45 por acá. Ya, en ese caso hacemos clic acá, derecho en la cuadrícula, vista gráfica, me voy al eje Y y digo el eje Y, por ejemplo, está acá. A ver, intercepción en 0, no, la intercepción que sea en 45. Cierro y ahí ya se pegó, ¿no? En este caso a el eje Y, la gráfica. Listo, tenemos ahí nuestra gráfica. Y la cita de etiqueta 200 lo vamos a borrar. Podemos poner el botón del mouse ahí encima y le quitamos esta opción de etiqueta visible. Ahí está. ¿Ya? Si queremos podemos alejar un poquito, hacerlo un poquito más ancho, ¿no? Eso ya depende también de nosotros la gráfica que hagamos, ¿ya? Muy bien, tenemos ahí entonces nuestro, podemos indicar que de acá no sea de 10 en 10, sino de 5 en 5, vamos a tratar de poder hacerlo. El eje X, ¿no? La distancia en el eje X, podemos abrir esto y seleccionar ahí que sea de 5 en 5. Vamos a ver si sale ahí. Ahí está. 50, 55, 60, 65, 70, etcétera, ¿no? Muy bien, tenemos ahí nuestro eh, histograma, ¿no? Nuestro histograma. Nos piden la media, colocamos acá media
¿ya? Y seleccionamos acá y aquí la segunda opción, lista de números y lista de frecuencias, ¿no? La lista de números va a ser nuestra lista de clases acá, porque son datos agrupados, ¿ya? Entonces, clic acá, lista de números, nuestra lista de clases que es L2. L2 es la lista de clases y la lista de frecuencias es L3. L3. Enter, ¿no? Entonces la media es 69,25, ¿no? Nosotros hemos trabajado en Excel la media 69,25 solamente para confirmar. Muy bien, entonces la moda nos indican entonces que tenemos que graficarla, ¿no? Vamos a hacer un poquito más ancho esto, ¿ya? La moda tenemos que graficarla en este histograma de frecuencias gráficamente. ¿Dónde va a ubicarse la moda? Va a ubicarse acá en la barra que tiene mayor frecuencia, que es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, para graficar la moda vamos a tratar a ubicar segmentos. Ya ese segmento vamos a trazarlo desde los vértices superiores de la barra hacia los vértices superiores contiguos a la barra. En este caso, por ejemplo, ubico acá este vértice hacia este vértice superior contiguo. Clic ahí. Es el primer segmento. El otro segmento iría de acá hasta el vértice superior contiguo, pero no hay ninguno contiguo. Entonces vamos hacia abajo. Clic. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar la intercepción de estos dos segmentos. Ahí. Clic. Salió ese punto de intercepción. Y en ese punto de intercepción vamos a graficar una línea vertical. ¿Ya? Entonces vamos a una perpendicular que pase por a este eje que sea perpendicular y que pase por este punto. Clic. Para ubicar exactamente la moda, ¿no? En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar también esta intercepción entre esta línea vertical que hemos trazado y el eje. ¿Listo? Clic ahí. Justo en este punto está la moda. La moda. Entonces, por ahí vamos a hacer que aparezca, seleccionando con esta flecha este punto, sus coordenadas, ¿no? Propiedades, clic derecho, propiedades, etiqueta visible, nombre y valor, ¿no? Entonces tendríamos ahí que la moda aproximadamente sería pues 53,09 sería la moda, ¿no? Que estaría ahí. Muy bien. Entonces ubicamos entonces ahí la moda, cuyo valor sería 53,09. De manera que gráficamente nosotros ubicamos la moda utilizando nuestro GeoGebra. ¿Ya? Bien, gracias.